Voy a partir presentando este panel. Este panel tiene como título Los desafíos del sindicalismo chileno en el actual contexto de crisis sanitaria y en miras de la Convención Constituyente. En ese sentido, lo que vamos a abordar hoy tiene que ver a grandes rasgos con entender qué ha pasado con los sindicatos a propósito del contexto de pandemia, cómo se han movilizado, qué es lo que han hecho y qué desafíos presenta el actual escenario de la Convención Constituyente también en Chile. A propósito de lo que se da, por ejemplo, como lo vamos a ver en el sector público, donde Pablo Meyer nos va a contar un poco qué desafíos hay en ese contexto, y también el sector privado, donde Antonio nos va a contar, Antonio Aravena, quien se conectará prontamente, nos va a contar un poco lo que está sucediendo en el retail. Y luego vamos a cerrar con un tema que a veces es poco considerado en el ámbito sindical y que tiene que ver con la salud y la seguridad de las personas, principalmente con cómo se debe incorporar el tema de la salud laboral en los desafíos sindicales que vienen en miras de la Constitución sobre todo. Vamos a partir con el primer panel. Nuestro primer panelista es Pablo Meyer, él es psicólogo de la Portales, tiene un magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile, es candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo Argentina y es docente en la Universidad de Santiago de Chile y también trabaja en la Dirección Civil, donde tiene distintos contactos con el tema de las relaciones laborales. En su ponencia nos va a explicar un poco y nos va a permitir analizar la situación y los desafíos de las organizaciones de trabajadores del sector público chileno en el contexto de la pandemia y la convención. Entonces nos va a contar las principales características, las dinámicas que tienen las relaciones laborales en el sector público para desde ahí pensar cómo fue evolucionando desde la dictadura cívico-militar, los inicios de la década 90 y cómo desde ahí pensar los desafíos que se vienen. Pablo. Perfecto, muchas gracias Magdalena y saludo a todos y todas las asistentes. Para dar inicio a mi presentación voy a compartir algunas láminas que he preparado para esta oportunidad. Espero que se pueda ver adecuadamente. Yo titulé este panel, este breve panel, presente y posible futuro de la negociación colectiva y la huelga en el sector público chileno, teniendo en consideración la mesa del sector público como su figura más institucionalizada, pero entendiendo a las relaciones laborales del sector público en general y cómo éstas se ven desafiadas ante el proceso constituyente. En primer lugar, hay que tener presente algunas particularidades que posee el empleo público y el Estado en tanto empleador, porque en una dimensión del tripartismo siempre se entiende el Estado en tanto regulador, pero ¿qué es lo que pasa cuando el Estado cumple esta doble función tanto de regulador como empleador, dado que no puede decidir sobre las condiciones de sus trabajadores sin que esto tenga algún impacto político? Además, a diferencia del sector privado, las condiciones de trabajo del Estado dependen de lo que es la recaudación impositiva, por lo cual la doctrina tradicional ha priorizado los intereses ciudadanos por sobre lo de los trabajadores, al no estar el Estado, las condiciones de trabajo sujetas a las variaciones de lo que es el capital. Por ende, tradicionalmente ha estado determinado de forma unilateral las condiciones de trabajo por parte de las autoridades de los poderes ejecutivos, y los derechos y obligaciones de los trabajadores públicos tradicionalmente han sido establecidos con jerarquía de ley, es decir, un modelo estatutario, y donde las modificaciones de este modelo estatutario también han sido decisiones unilaterales por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, desde los años 70 hasta la fecha se ha podido advertir una transición desde esta perspectiva unilateralista hacia un multilateralismo, es decir, que esta particularidad de que el Estado como empleador establezca unilateralmente las condiciones de trabajo había hecho que fuese un tanto innecesario el establecimiento de derechos laborales específicos para los trabajadores estatales. Por ende, uno puede advertir un rezago regulatorio respecto de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores del sector público respecto de lo que es el sector privado.
No obstante, a pesar de este rezago regulatorio, dentro del propio Estado se dan interacciones entre los actores de estas relaciones laborales que presuponen un proceso de negociación y conflicto que a la vez estructuran estas mismas relaciones. Por ende, se ha advertido una compleja transición desde esta doctrina unilateralista a la multilateralista, que va a estar muy determinada según las distintas capacidades de los aparatos estatales en el reconocimiento de lo que son estos derechos laborales a los trabajadores públicos y sus organizaciones representantes, donde han tenido que obviamente enfrentar diversas dificultades, tales como una mayor resistencia a la sindicalización, la precarización del empleo público por políticas de flexibilización, especialmente a partir de la década del 80 y 90, bajo el paradigma de la nueva gestión pública, y acciones gubernamentales directas o indirectas para poder limitar el poder de estas organizaciones de trabajadores estatales. Entonces, teniendo como algunas referencias internacionales respecto de esta transición hacia la regulación de las relaciones laborales en el sector público, hay una tendencia a entender el trabajo como uno solo y a no tener este distingo respecto de los derechos de trabajadores del sector público versus los del sector privado. Es por eso que la OIT, bajo el concepto de diálogo social y en el marco de lo que es una crisis económica, curiosamente, muchas de las publicaciones y investigaciones relativas al diálogo social surgen o se le subraya su importancia en el marco de crisis económica, es que va teniendo la negociación colectiva, siendo la negociación colectiva la forma más institucionalizada y desde la perspectiva de la OIT más intensa de diálogo social, procuró indagar cómo era la interacción de la negociación colectiva con otras formas menos intensas de diálogo social, tales como la consulta entre las partes o la simple entrega de información al interior de lo que son las administraciones públicas. En el caso de la Unión Europea, Lorenzo Bordoña advirtió de que la negociación colectiva está consagrada jurídicamente en las administraciones públicas de diversos países de la Unión Europea y coexisten con otras formas de diálogo social que están enraizadas a la especificidad normativa e incluso cultural de cada país. Pero la negociación colectiva está expresamente regulada y reconocida como un derecho laboral. Pero en el caso de América Latina, este mismo estudio, llevado a cabo por un investigador peruano, Canesa, advierte de que a diferencia de la Unión Europea, obviamente las administraciones públicas latinoamericanas están en un marco de reducciones presupuestarias, donde se imponen medidas de austeridad y los estados latinoamericanos obviamente poseen mayor fragilidad por sus características económicas e institucionales. Aún así, advirtió de que hay una transición, un abandono de este clásico modelo estatutario hacia lo que es un modelo laboral con estas características más propias del multilateralismo. Pues bien, yendo de lleno a lo que es el caso chileno, vamos a analizar lo que dice la regulación en términos muy genéricos y así como la evidencia, teniendo en consideración como tres derechos laborales fundamentales, que es la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho a huelga. Sobre la libertad sindical en el sector público, bueno, el estatuto administrativo, tanto para los funcionarios públicos de la administración central como de la administración civil o las municipalidades, que fue promulgado meses antes del término de la dictadura en el año 1989, establece como su artículo la prohibición al funcionario público de organizar y pertenecer a sindicatos. No obstante, en el primer gobierno de post-transición, el primer gobierno después de la dictadura cívico-militar de Pinochet, en el año 94 se promulga la ley 19.296, conocida como Ley de Asociaciones de Funcionarios, donde se les reconoce el derecho de constituir sin autorización previa las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente. Es decir, no bajo la palabra de sindicato, pero entendidas como asociaciones de funcionarios, han podido ejercer de facto esta libertad sindical. Asimismo, en su artículo número 2, estas asociaciones pueden, de cierta manera, afiliarse a estructuras jerárquicas superiores, tales como
federaciones a nivel sectorial y confederaciones a nivel nacional, también a nivel regional, provincial o comunal. Eso es bien importante por algunos antecedentes que vamos a ver más adelante. Y en congruencia con esta libertad sindical garantizada por la ley de asociaciones, el año 99 Chile, el Estado de Chile suscribe el convenio fundamental de la OIT número 87 sobre libertad sindical y protección del derecho a la sindicación. Ahora bien, con respecto de la negociación colectiva, la Constitución Política de la República de Chile, la de 1980, que todavía está vigente, reconoce como un derecho en su artículo número 19 del inciso cuarto que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, salvo el caso en que la ley expresamente no permita negociar. Es decir, hay una omisión regulatoria en el caso de los trabajadores del sector público chileno, dado que los estatutos no hacen referencia explícita a la negociación colectiva. Es decir, no la prohíbe, pero tampoco la reconoce. Y los investigadores la literatura señala que en el plano Ortúzar, obviamente se dejó responsabilidad del legislativo para más adelante avanzar hacia lo que pudiese ser una regulación en este sentido, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha. Pero en contradicción con lo anterior, en el año 2000, el Estado de Chile suscribe el convenio OIT 151 justamente tendiente a la protección del derecho de sindicación y para poder determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Pero es algo que no ha sido regulado hasta la fecha. Pero lo que sí ha sido con bastante claridad regulado y prohibido ha sido la huelga en el sector público chileno. Es así como en la Constitución Política de la República actualmente vigente, en su artículo número 19, declara que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. La ley del estatuto administrativo también prohíbe dirigir, promover y participar en huelga, interrupciones o paralizaciones, totales o parciales. Inclusive la Ley Orgánica General de Base Administrativa del Estado también entiende los servicios públicos como organismos que tienen que satisfacer de forma regular y continua las necesidades colectivas, por ende no tiene cabida lo que es la paralización o la huelga por parte de los trabajadores del Estado. Y si eso no fuese poco, incluso la propia Ley de Seguridad del Estado, en su artículo número 11, plantea que toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública constituye un delito y que va a ser castigado con presidio, tal como indica la ley. Pero bien, eso es lo que establece este marco regulatorio actualmente vigente en Chile con una impronta claramente dictatorial, porque tanto el Estatuto Administrativo como la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica General de Base del Estado fueron promulgadas en el marco de lo que fue la dictadura cívico-militar chilena. Pero los hechos nos demuestran de que ha sucedido algo muy distinto. Bueno, el hecho de que no exista una regulación de la negociación colectiva impide que haya una agencia, a la manera de la Dirección del Trabajo en el sector privado, que monitoree o que catastre lo que son las negociaciones o los conflictos en el sector público chileno. Es por eso de que es difícil la investigación en esta temática. Para ello, yo traje algunos antecedentes de una investigación llevada a cabo entre la Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Civil, para poder, de cierta manera, exponer qué es lo que pasa en los hechos dentro de las relaciones laborales en el sector público chileno. En el año 2017, el gran porcentaje de los servicios públicos que participaron en este estudio, servicios que pertenecen a la Administración Central del Estado, tenían 2 o más asociaciones de funcionarios por servicio, es decir, dadas las facultades que permite la ley de asociaciones, un servicio público podía tener 1 o más organizaciones representativas de los trabajadores, lo cual, si uno lo contrasta con los datos entregados por la encuesta laboral o la ENCLA en el sector privado, supera largamente lo que es esta representatividad de las organizaciones de trabajadores del sector público versus el privado. Y además, también hay una estrecha afiliación de estas asociaciones de funcionarios a estructuras superiores, teniendo
diferenciación entre lo que son los servicios públicos del macrosector salud, que representa en la práctica casi la mitad del Estado, versus otros servicios públicos, ustedes verán que el mayor porcentaje están afiliados ya sean a federaciones, es decir, a organizaciones representativas de los trabajadores de determinado ministerio, y a confederaciones, como en el caso de salud, puede representar la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, CONFENATS, o en el caso de los otros servicios, ahí uno puede ver que prácticamente el 93% de los servicios públicos están afiliados a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, lo cual también supera largamente los datos entregados por la ENCLA para el sector privado, tanto en empresas, dado que las empresas están en un mucho menor porcentaje, sus sindicatos afiliados a federaciones o confederaciones. Respecto de la negociación, que como sabemos hay una omisión regulatoria, este mismo estudio, entendiendo como mesa de negociación un símil a lo que es la negociación colectiva, expone o evidencia de que los servicios públicos, teniendo como periodo catastrado los últimos 12 meses, es decir, entre el 2016 y 2017, una intensa negociación de facto. Es decir, no obstante no esté regulada la negociación colectiva, casi de entre el año 2016 y 2017, uno puede ver que casi la mitad de los servicios públicos tenía 5 o más mesas de trabajo de forma simultánea en el año, lo cual también supera largamente al sector privado, entendiendo la negociación colectiva regulada por el Código del Trabajo, donde solamente casi un 17% de las empresas, según la ENCLA del año 2014, había realizado una negociación colectiva en los últimos 5 años. Pablo, quedan 5 minutos. Perfecto. No obstante, dada también esta desregulación, muy bajo porcentaje de estas mesas de negociación concluían con un protocolo formal, sino que un alto porcentaje también terminaban solamente con un acuerdo oral con todos los riesgos que se involucran. Y finalmente, ya respecto del conflicto, ahí ustedes pueden ver también en el primer gráfico que el conflicto sí se expresa, ya sea en manifestaciones en el lugar de trabajo o fuera del lugar de trabajo, y en este último gráfico, que es del número de huelgas, del Observatorio de Huelgas Laborales, de que en la línea punteada de color azul ha habido desde el año 2000 hasta la fecha un aumento de lo que son los conflictos expresados en huelga en el sector público a pesar de su ilegalidad. Entonces, a modo de conclusiones, hay antinomias o contradicciones jurídicas sobre estos derechos fundamentales del trabajo en el sector público chileno. Estas contradicciones jurídicas o las prohibiciones son ampliamente desbordadas mediante el ejercicio fáctico de las negociaciones y huelgas de paro en los servicios públicos chilenos desde el año 90 hasta la fecha. La mesa del sector público representa que anualmente se negocian las autoridades gubernamentales con las organizaciones coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores, representa una negociación ramal de facto, teniendo presente de que la negociación ramal está prohibida en el caso chileno. Al año 2020 participan 16 organizaciones afiliadas a la Central Sindical. Ha habido también a lo largo de los años, a pesar de la desregulación, una ritualización y una legitimación de los acuerdos y conflictos. Es decir, todos los años, a través de la CUT, se elaboran petitorios, se realizan negociaciones, hay conflictos muchas veces de manera prelegislativa antes de lo que es el envío del Ejecutivo del proyecto de ley de reajuste al Congreso. Y bueno, todos los riesgos que conlleva lo que es la desregulación, como el incumplimiento de los acuerdos, el desacople de los acuerdos entre los distintos niveles, lo que puede gatillar a más conflictos. Entonces, frente al proceso constituyente, desde el inicio de estas prácticas constitucionarias, han existido diversos proyectos de ley para regular la negociación colectiva y la huelga en el sector público, y así investigadores han propuesto fórmulas regulatorias para poder cumplir los convenios internacionales ratificados por Chile, pero especialmente los gremios los dirigentes de los gremios se han resistido a esta regulación
porque la entienden como una restricción a los derechos que de facto han obtenido hasta la fecha. Es decir, tenderían a una hiperregulación como la que actualmente impera en el sector privado chileno. Lo que sí se puede advertir es de que ante una nueva constitución podría haber una derogación de las prohibiciones constitucionales de la huelga, pero eso nos lleva a una eventual regulación de la negociación colectiva. Y bueno, teniendo presentes los datos de otros países latinoamericanos, a excepción de Argentina y Uruguay, que tienen una larga trayectoria regulatoria en este sentido, bueno, hay que tener presente que en caso colombiano y peruano, que desprendidos de sus constituciones, posteriormente regularon la negociación colectiva y la huelga en el sector público chileno. Entonces, para cerrar, el desafío que establece el proceso constituyente es, bueno, pensar cuál va a ser el rol del Estado en tanto regulador y empleador y cuál es la señal que va a dar al sector privado, tal como la realiza año tras año con el reajuste y como eso implica una conversación para lo que es el establecimiento del salario mínimo. ¿Cómo van a equilibrarse los derechos laborales de los trabajadores del Estado con los derechos ciudadanos que son, obviamente, beneficiarios por las prestaciones y servicios estatales? Todo el detalle institucional de lo que es esta regulación, cuál va a ser la agencia reguladora, los niveles de negociación nacional, sectorial o por servicio, las labores de mediación, arbitraje, el establecimiento de servicios esenciales, las sanciones, todo eso que conlleva una regulación. El reconocimiento, que es lo que establece la OIT, a lo que son las prácticas nacionales. Esto va a involucrar el fin o una institucionalización de la mesa del sector público. Y para terminar, obviamente existe o se advierte la necesidad de una profesionalización de los distintos actores involucrados, sean los dirigentes de las asociaciones de funcionarios, los directivos públicos, las jefaturas de las áreas de gestión y desarrollo de personas de los servicios públicos, de relaciones laborales, entre otros. Ya con esto dejo de compartir mi pantalla y agradezco también la atención entregada. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu ponencia. Antonio Aravena, no sé si estás listo para seguir o seguimos con Rodrigo Finkelstein. Ya, seguimos con Rodrigo entonces. Bien, muchas gracias, Pablo, realmente interesante y me gusta mucho esto de, para las personas que no viven en Chile, que no conocen mucho de cómo de la configuración de nuestro mundo laboral en términos legales, es muy importante lo que recalca Pablo en términos de que gran parte de las normativas legales que rigen a los sindicatos tienen que ver con la Constitución del año 80 formulada en la dictadura de Pinochet, que es la Constitución que estamos hoy con un proceso constituyente transformando y que este proceso estaría, se supone que terminando este año a mediados del próximo, y es por eso que creemos que es tan importante abordar estos temas. Bien, seguimos con Rodrigo. Rodrigo Finkelstein es candidato a doctor en comunicación de masas e instructor en la Simon Fraser University en Canadá. Es becario del Center for Research on Work Disability Policy de Canadá también. Es autor del libro Riesgos Laborales, una visión cultural, y tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el sistema mutual chileno y ha desarrollado investigación en salud y seguridad laboral en el ámbito académico. Rodrigo nos va a exponer un poco sobre el origen histórico y económico del seguro contra accidentes del trabajo, considerando un poco desde este origen histórico y la situación actual, cuáles son los cambios estructurales que tenemos que hacerle a este sistema mutual chileno, que por lo demás es un sistema que, al igual que nuestro sistema previsional para la vejez, se ha seguido replicando a lo largo de Latinoamérica y por lo mismo es muy importante para nuestros colegas de otros países. Puedes empezar, Rodrigo, y yo te voy a avisar si quieres cuando vayan 5 minutos o si quieres cuando te quedan solo 2. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy voy a presentar sobre el sistema mutual y voy a explicar el origen histórico y qué es exactamente el sistema mutual. ¿Por qué digo qué es exactamente el sistema mutual? Porque yo sostengo que en Chile muy poca gente conoce qué es el sistema mutual y realmente cómo funciona. Ni siquiera las propias mutualidades conocen su sistema. Yo esto lo puedo decir con mi propia experiencia. Yo trabajé 10 años en la Asociación Chilena de Seguridad
y solo pude comprender el sistema estudiando en el extranjero y haciendo un análisis histórico del modelo del sistema mutual. Entonces, hoy en día voy a explicar el modelo histórico del sistema mutual, qué es exactamente, cómo se concibe, cómo funciona y cuáles son los desafíos y las oportunidades que esto significa en miras de la Constitución. Voy a comenzar con una presentación, voy a compartir mi presentación a continuación. Espero que la puedan ver. Ya. El sistema mutual, ¿cuáles son las aristas del sistema mutual y cómo se puede trabajar esto desde los trabajadores o el sindicalismo? Primero, ¿qué es el sistema mutual? Esta es una pregunta que no es fácil de, que pareciera ser que es muy sencillo de explicar. La verdad que no lo es, porque en Chile existe una fantasía del sistema mutual, y esta fantasía es alimentada por las propias mutualidades. Una de las grandes fantasías es que estas instituciones fueron creadas para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Eso no es así. El sistema mutual básicamente es un seguro para empresas. Esto es un seguro que fue creado para los empresarios que permite administrar el seguro contra accidentes del trabajo. Y lo que hace es compensar a los trabajadores que tienen un accidente. Esto se llama compensación por daño. Básicamente, el sistema mutual, como modelo a nivel mundial, se basa en 5 principios. Primero, es un seguro obligatorio. Todas las empresas están obligadas a cotizar. Todas las empresas tienen que tomar este seguro. Segundo, es pagado 100% por el empleador. El trabajador no pone ningún peso en el sistema mutual, y esto lo paga el empleador porque obviamente esto es un seguro para los empresarios, no es un seguro para los trabajadores. Tercero, es colectivo. ¿Qué significa que es colectivo? Es que el dinero de la cotización de todas las empresas va colectivamente para poder pagar las compensaciones a los trabajadores. Entonces las empresas por lo general cotizan de una manera que es colectiva. Hay una cotización individual y una cotización colectiva, una cotización básica y la cotización que tiene que ver básicamente con el riesgo real de cada empresa. Pero el dinero es colectivo porque se hace un fondo común. 4. Las compensaciones son a todo evento. Este es uno de los grandes aspectos del sistema mutual. Da lo mismo de quién es culpa el que existe un accidente o una enfermedad. Al trabajador se le compensa sin mediación de culpa, a todo evento. Y 5. Las compensaciones por daño equivalen solo a los costos médicos y a la pérdida de la remuneración. Esos son los únicos ámbitos por los cuales se compensa al trabajador. Cualquier cosa anexa no se va a compensar al trabajador. Estos son 5 principios del sistema mutual en Chile, en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos, en muchos sectores, en muchos estados y en muchos lugares donde se ha implementado este sistema. ¿Cuándo nace este sistema? En Chile existe la fantasía de que el sistema mutual fue creado por los empresarios. Eso es totalmente falso. Esto no fue creado por la SOFOFA, no fue creado por la Asociación de Industriales de Valparaíso, y ni fue creado por la Cámara Chilena de la Construcción. Esto fue desarrollado en 1884 por el gobierno de Otto von Bismarck, en que deciden crear un seguro para proteger a las empresas contra las demandas que los trabajadores hacían a las empresas por los accidentes del trabajo. El modelo del seguro para empresas se crea en Alemania en 1884 y después comienza a implementarse en diferentes partes del mundo. En 1897 en el Reino Unido, en 1910 en Estados Unidos, 1914 en Canadá y 1968 en Chile. ¿Por qué digo 68 y no 58 o 57? Las mutuales siempre dicen que ellos crearon el sistema. Eso es falso. El sistema se crea en 1968 cuando el Estado chileno hace que el seguro sea obligatorio. Los empresarios no pueden hacer que el seguro sea obligatorio. Por lo tanto, el sistema, como sistema, comienza recién en 1968, cuando el Estado hace que este seguro sea totalmente obligatorio para todas las empresas. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que este es un seguro para las empresas y en este seguro existen 3 participantes. En Chile, el sistema mutual está formado por 3 entidades privadas y una que es del Estado. Los privados son la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad y el IST. Y la institución del Estado es el ISL o Instituto de Seguridad Laboral. Ese es un primer participante en el sistema mutual. Después tenemos, obviamente, a las empresas que contratan el seguro y a los cuales son protegidos.
y el trabajador asalariado. ¿Por qué digo asalariado? Porque este seguro está hecho para el trabajo asalariado, dependiente, básicamente que depende de un empleo de una empresa. Esto es un gran problema, porque cuando el trabajador está en una situación informal de trabajo, no está cubierto por el seguro. ¿Y por qué? Porque este es un seguro para las empresas. Esto fue hecho básicamente para proteger a la empresa de los costos derivados de los accidentes del trabajo. Cabe recordar o mencionar que cuando este seguro se crea en Alemania, los trabajadores y los sindicatos estaban en contra de este seguro, porque este es un seguro que compensa al trabajador. Lo que los trabajadores, lo que los sindicatos querían era intervenir en el proceso productivo, pero en vez de intervenir en el proceso productivo, se generan sistemas de compensación por daño, en que al trabajador, sin mediación de falta, se le compensa en base a los costos médicos y a la reposición laboral o a la reposición salarial. Pero los trabajadores inicialmente estaban en desacuerdo con este sistema. ¿Cómo funciona exactamente? Las empresas cotizan con una prima, esto es una cotización, una prima que entregan a uno de los participantes. Las empresas son libres de escoger si quieren una mutual privada o si quieren estar bajo el ISL. Y cuando ocurre un accidente, el trabajador accidentado que pertenece a la empresa les ha entregado los beneficios médicos y la sustitución salarial mediante una de los participantes del sistema mutual. Entonces los beneficios salariales son básicamente de subsidio, indemnización y pensión. Cuando el subsidio, dependiendo de la cantidad de días perdidos. La indemnización depende del grado de pérdida de la fuerza laboral y la pensión es cuando el trabajador tiene un daño que es permanente o que puede ser también un fallecimiento. Esos son los dos beneficios que entrega el sistema mutual, que son en base a compensaciones. De esta manera funciona. En síntesis, el sistema mutual lo que hace es proteger a las empresas mediante una administración y distribución colectiva de las compensaciones. En Chile dicen que el sistema es solidario, ocupan la palabra solidaridad. Eso es falso. El sistema no es solidario, es colectivo. Rodrigo, ¿Sí? perdón que te interrumpa, quedan 3 minutos. Perfecto. Y de esta manera el sistema mutual protege a las empresas. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema? Es que las compensaciones médicas y económicas no son equivalentes a los costos reales de un accidente o enfermedad de trabajo. A los trabajadores no se les entregan todas las prestaciones médicas ni las prestaciones económicas. ¿Por qué sucede esto? Porque las mutuales median estas compensaciones mediante un sistema de información y de procesamiento de información de accidentes y enfermedades. ¿Qué significa esto? Que las compensaciones médicas y económicas dependen del procesamiento del tipo de accidente, días perdidos, grado de invalidez. Por ejemplo, reportar el accidente, calificarlo como accidente, los días perdidos, tomar registros de días perdidos para poder entregar las compensaciones. Esto está manejado por los empleadores. ¿Y por qué esto es un problema? ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando el sistema no funciona de forma fidedigna, cuando funciona de forma fidedigna y se reportan todos los accidentes y se califican, esto significa mayores compensaciones para los trabajadores. Pero al mismo tiempo la prima y lo que tienen que pagar los empresarios sube. Entonces las mutuales protegen al empleador mediante el subregistro, mediante el subreporte, mediante la subcalificación de los accidentes y la enfermedad del trabajo. Ellos manejan el sistema de información. El sistema de información es clave en el sistema mutual. Por eso que en el día de hoy lo que quiero básicamente, y aquí tomo ya con cierre del sindicalismo, es que los trabajadores tienen este sistema hay que democratizarlo. Los trabajadores tienen que tomar control del procesamiento de información de accidentes y enfermedad del trabajo, porque los parámetros de recolección, el reporte, el registro y el procesamiento de información tienen que estar en manos de los trabajadores para poder calificar un accidente como tal. No tiene que ser el empresario, no tienen que ser las mutuales quienes califiquen. De esta manera, esto permite entregar todos los beneficios. Según intervención, hay que desmercantilizar la información. Las mutuales no pueden hacer prevención porque toda la información que recogen es básicamente para mercantilizarla, para básicamente determinar la prima y el valor a pagar por las empresas. No es información que fue hecha para prevenir accidentes. Entonces hay que desmercantilizar la información. Y finalmente, la intervención de descontaminar es que el procesamiento de información se haga de tipo digital y local en diferentes empresas, por los trabajadores, por los sindicatos, y se comparta a través de una plataforma única, pública y abierta, donde se sepa exactamente qué ocurre en los lugares de trabajo.
Hoy en día no se sabe lo que ocurre. Cuando las mutuales entregan las tasas de accidentes del trabajo, esas tasas no hablan mucho de qué está realmente ocurriendo. Por eso que es importante tener esta información pública. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu presentación, muy buen cierre también. Quería recordarles a todos que pueden empezar en la sesión Question and Answers a escribir sus preguntas si tienen para nuestros panelistas, para los que ya han expuesto, Pablo y Rodrigo. Seguimos ahora entonces con Antonio Aravena. Antonio es doctor en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, es investigador adjunto del Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo, el PEPET, en la Universidad Diego Portales. Actualmente, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, ALAST, que se llevará a cabo el próximo año en nuestro país, y es investigador postdoctoral del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder. Él se ha especializado en Sociología del Trabajo y Sindicalismo. Antonio, te voy a avisar cuando te queden 2 minutos, ¿te parece? Perfecto. Bien, muchas gracias, Magdalena. Saludar a los panelistas, agradecerle a Jorge, me ayudó para solucionar algunos problemas técnicos. Y bueno, la presentación que tiene que ver con la situación del sindicalismo en el sector privado, en este contexto de pandemia y de convención o debate constitucional, lo voy a plantear o lo voy a estructurar en dos grandes momentos. Primero, una revisión muy general de ciertos procesos y ciertas tendencias que caracterizan la situación del sindicalismo en la etapa pre-pandemia, y luego algunas propuestas que las propias organizaciones sindicales han venido desarrollando en torno al debate constitucional. Entonces, bueno, decir en primer lugar que pensar el sindicalismo requiere dar cuenta de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, al menos a grandes rasgos. Y en ese sentido, los años 90 del siglo XX estuvieron marcadas por una fuerte crisis del sindicalismo en el sector privado. Un ejemplo de eso tiene que ver con las tasas de sindicalización, que hacia fines de los 90 se reducen drásticamente, momento en que el discurso sobre la crisis sindical fue especialmente potente. Y es una crisis muy vinculada al sector privado, porque en esa misma década las organizaciones del sector público crecen y logran una visibilidad mucho mayor. Es en esa época que, por ejemplo, las convocatorias que hace la ANEF cobran una mayor relevancia que las convocatorias y marchas que propone la CUT, solo por dar un ejemplo. Sé que Pablo ya se refirió en extenso a lo que pasa en el sector público, pero lo planteo como un contexto. En los años 2000, particularmente desde mediados de los años 2000, se inicia un proceso de cierta revitalización de la actividad sindical en el sector privado. En esos años, sectores como el forestal, la salmonicultura, los trabajadores subcontratistas de la minería y en muchos otros sectores también, comienzan a desplegar acciones masivas de protesta, de conflictos. En esos años se comenzó a hablar de los megasindicatos, porque lo que aparecía, a diferencia de lo que ocurrió en los años 90, era la presencia de sindicatos poderosos, fuertes y que incidían y que al mismo tiempo lograban éxito. Entonces, ese elemento se proyecta hasta fines de la década del 2010, hasta el 2018, 2019, con crecimiento de las tasas de sindicalización, pero también con un crecimiento de la capacidad organizativa de los trabajadores en distintos sectores laborales. Bueno, en ese contexto es que uno puede observar que si bien la organización de los trabajadores en el mundo de las federaciones, de las confederaciones, incluso experiencias de organizaciones de base,
es muy importante. No ocurre lo mismo en el ámbito de la central sindical. En el caso de la CUT, más bien ocurre un proceso complejo de dificultades, de mucha crítica en torno a su funcionamiento, particularmente su rol en el contexto de la reforma laboral, incluso ese fenómeno se relaciona o tiene un correlato en las últimas elecciones, que fueron bastante interrumpidas, pero que finalmente se realizan con un nivel de votación bastante bajo, aun cuando se produce un cambio legal importante, que es la declaración de elección universal. Pese a eso, los niveles de votación son bastante bajos. Un poco más de 30.000 personas o trabajadores y trabajadoras votaron en ese proceso. No sé, Jorge, si se puede mostrar la presentación. De la manera en que estaba puesta antes, ahí se empezó a ver. Sí, bueno, pero mientras se carga, decir entonces que nos encontramos en pandemia con organizaciones de base, con cierto nivel de actividad, con recuperación de las tasas de sindicalización, pero al mismo tiempo con una serie de restricciones en términos de el marco legal que les permite funcionar, particularmente con el marco legal que establece las condiciones para las negociaciones colectivas. En el nivel de las confederaciones y federaciones, experiencias bastante interesantes de organización, pero que sin embargo dependen mucho de la fuerza que puedan tener los trabajadores en esos sectores, como por ejemplo el sector de la minería, el sector forestal o el sector portuario, que por la vía de los hechos logran sobrepasar las restricciones del marco legal. Y luego a nivel de las grandes estructuras sindicales, particularmente de la central, dificultades y una pérdida de vínculo con los trabajadores en general. No obstante que siguen jugando roles que son importantes, las negociaciones frente al gobierno con respecto al salario mínimo u otras acciones. A partir de la pandemia, y eso es lo que, bueno, esperaba mostrarles en la presentación, pero lo puedo ir comentando, a partir de la pandemia se producen situaciones contradictorias. Por un lado, observo que en muchas organizaciones de base, organizaciones sindicales de base, se produce una activación de los sindicatos. Y esa activación tiene que ver con un rol demandado por las propias bases frente a los problemas que estaban observándose a partir del proceso de pandemia. Entonces los sindicatos y los dirigentes sindicales comienzan a ocupar un rol clave, fundamental. Eso se traduce, por ejemplo, en que los dirigentes asumen roles de mediación en situaciones cotidianas que deben enfrentar los trabajadores en ese contexto. Un rol muy importante para establecer una buena conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Un rol fundamental para resolver asuntos vinculados a situaciones de estrés que los trabajadores y las trabajadoras comenzaron a enfrentar. Es decir, que los dirigentes y los sindicatos comenzaron a cumplir un rol fundamental en muchas organizaciones de base. Al mismo tiempo, otras organizaciones, como por ejemplo las organizaciones sindicales portuarias, adquieren una mayor relevancia en el contexto de la pandemia y del debate constitucional, al punto que son actores fundamentales en algunas políticas, como por ejemplo el retiro de los fondos de pensiones. Son actores fundamentales con un rol y con un peso político importante. Y por otra parte, en el caso de la CUT, la CUT se activa también en el contexto del debate constitucional, haciendo propuestas y logrando también una visibilidad y una articulación con otros actores mucho mayor que la que
habían tenido en los años precedentes. Entonces, me parece que el contexto, por un lado, del debate constitucional y por otra parte, el debate sociosanitario o respecto de temas sociosanitarios, ha generado un dinamismo en el mundo sindical en los distintos niveles, en los niveles de base sindical, en el nivel intermedio de las federaciones y confederaciones y en el nivel superior. Hay que señalar, por ejemplo, que respecto del debate constitucional, muchos sindicatos, incluyendo la CUT, participaron en cabildos que se hicieron para impulsar el debate de la Constitución. Hay organizaciones sindicales que patrocinaron junto a organizaciones vecinales el desarrollo de cabildos que tenían como efecto promover el debate o la Constitución o la reflexión respecto de la nueva Constitución. Entonces, los actores sindicales fueron o han sido actores importantes, en algunos casos movidos por el proceso constituyente y en otros casos, mucho más específicamente, por el contexto de la pandemia. Creo que el contexto de la pandemia ha sido particularmente movilizador para los sindicatos de base, también para algunas organizaciones intermedias, y el debate político constitucional ha sido particularmente importante para el caso de las centrales y también obviamente en otros niveles de la organización sindical. Hay también, ahora a propósito de las propuestas, hay propuestas que también las organizaciones están impulsando. Y quiero mencionar solamente, de manera muy rápida, dos grandes niveles de propuesta. Una que ha impulsado la Central Unitaria de Trabajadores y la otra es, son algunos planteamientos que ha hecho el sindicato de Starbucks también sobre el proceso constituyente. ¿Qué se espera para esta nueva constitución? Y fíjense ustedes, en el caso de la CUT, los pilares de esa... Antonio, perdón que ¿sí? interrumpa, quedan 2 minutos. Ya, perfecto. Los pilares de esa propuesta son derecho al trabajo decente, protección constitucional de la relación laboral, salario decente para vivir y no sobrevivir, igualdad material y no discriminación e igualdad de salario por trabajo de igual valor, libertad sindical y derechos sociales, de seguridad social y pisos de protección. Y en el caso del sindicato de Starbucks, algunas cosas que he podido recopilar o revisar de su reflexión, también dicho muy, muy rápido en función del tiempo, es reconocimiento del trabajo digno, que tiene que ver con salario, nuevo sistema de seguridad social, el fin de las AFP, reconocimiento efectivo de los derechos colectivos y laborales, por ejemplo, derecho a huelga real, negociación colectiva más allá de la empresa, libertad sindical. También esto está asociado a un nuevo tipo de sindicalismo con alianzas que supere los miedos tradicionales o históricos y que coloque el poder en las relaciones laborales como un elemento central. Y estas propuestas, yo diría, y esto para cerrar, creo que de alguna forma lo que se está jugando es dejar atrás la herencia de la dictadura, colocar las bases para enfrentar la precariedad laboral y avanzar hacia mayores niveles de justicia en el trabajo. Esto va a requerir necesariamente pensar un nuevo código del trabajo y al mismo tiempo, y esto me parece que es muy importante, y con esto cierro, requiere también repensar las propias prácticas y concepciones de las organizaciones sindicales. Y en ese sentido, los sindicatos han sido promotores de democracia, pero también las propias organizaciones sindicales internacionales, como por ejemplo la Central Sindical para las Américas, lo que ha planteado es esta idea de una nueva agenda sindical. Y esa nueva agenda tiene que ver con estas nuevas prácticas, con estas nuevas concepciones, con pensar la democracia al interior de las organizaciones sindicales y con ampliar el espacio de acción hacia nuevos tipos de trabajadores y trabajadoras, como son los jóvenes, las mujeres, los migrantes, entre muchos otros. Entonces creo que es un momento muy interesante el que estamos experimentando. Creo que las organizaciones sindicales se pueden potenciar en este contexto, lo cual no quiere decir que sigan existiendo restricciones importantes que influyen en su desenvolvimiento actual. Eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Antonio. Invito a las personas que están participando de este panel, si quieren plantear preguntas, puede ser en la sección donde dice Question and Answers,
o si quieren directamente, Jorge Vázquez, que está como moderador técnico, a quien aprovecho de saludar para que lo puedan conocer. Jorge está haciendo su magíster en pensamiento contemporáneo en el Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales, y él ha abordado el tema de la migración, multiculturalidad y teoría política. Nos está ayudando aquí a moderar también para hacer un reconocimiento al trabajo que él está aportando. Así es que si quieren, pueden dejar algunas preguntas, y mientras tanto, la idea es poder compartir algo que conversamos en la organización de este panel. Tiene que ver con la oportunidad que nos da este momento tan especial, la pandemia que, bueno, nos ha traído varios dolores de cabeza, pero también ha traído oportunidades, ¿no? Como lo que contaba Antonio, es una sorpresa escuchar el movimiento que esto ha generado a nivel sindical. Por ejemplo, cómo se ha levantado un tema que tiene que ver con la salud laboral, que era un tema poco abordado por los sindicatos, y cómo todo este tema pasa a ser relevante a propósito del contexto de pandemia, y cómo esto se logra concretar en propuestas concretas para efectos de la nueva Constitución. Y no solo, también, o sea, hay propuestas concretas, pero también es muy importante las reflexiones que tienen que salir de este proceso, ¿no? Que, como decía recién Antonio, es importante repensar las prácticas sindicales, las prácticas que tienen que ver con la negociación colectiva, la concepción que hay de los organismos sindicales, pensar esta nueva agenda, pero también repensar el trabajo como lo estamos entendiendo. Estoy considerando que en algunas charlas en la mañana, en algunas ponencias, se hablaba de cómo también las organizaciones sindicales que hoy tenemos están pensadas en un trabajo asalariado, que hoy también va a la baja en términos de lo que ha sido el desafío del trabajo por cuenta propia y los desafíos que hay ahí. Entonces quería preguntarle a ustedes, Pablo, Rodrigo, escuchando lo que ha expuesto Antonio sobre el sector privado, lo que ha expuesto Pablo en términos del sector público y los desafíos a nivel que hay a nivel de salud laboral en términos de estas estructuras que tienen que ver con las mutuales. ¿Qué reflexiones creen que ustedes podemos tomar a propósito de esta conversación, y qué temas creen que es importante considerar en términos del actual escenario y el proceso también constituyente que se va a llevar a cabo? No sé, Pablo, si quieres partir tú con tus reflexiones. Sí, bueno, yo agradeciendo obviamente las interesantísimas ponencias tanto de Rodrigo como de Antonio. Tanto en el sector público como privado, creo que ya los porfiados hechos han demostrado de que esta impronta restrictiva que caracteriza toda la regulación, que todavía es vigente, continúa vigente, heredada de la dictadura, ha sido la propia organización colectiva de los trabajadores quienes se han rebelado frente a ella. Tomando en consideración un estudio o algunos datos que mencioné respecto de las huelgas, no solamente han subido las huelgas del sector privado, o sea, del sector público, que son ilegales, sino que también han aumentado las huelgas extralegales que han realizado los trabajadores del sector privado, dado que se han dado cuenta que ese tipo de actos les permiten sortear todas las dificultades que actualmente impone la regulación para lo que son los procesos de negociación colectiva y de la huelga, que están obviamente configurados para beneficio, en este caso, de la parte empleadora, que es la más, que obviamente está en una posición de mayor poder, dada la simetría natural de cualquier relación laboral. En el sector público, que claro, es bien sabido de que se dice que el Estado ha sido configurado como el peor empleador, han sido dadas las contrataciones de personal a honorarios, que obviamente es una figura contractual precarizada, quienes ellos mismos se han organizado y han formado sindicatos de trabajadores a honorarios que están siendo, que han trabajado para el Estado, y han sido los tribunales de justicia quienes han reconocido ese vínculo laboral. Es decir, el propio Estado o el Ejecutivo, de cierta manera,
ha tenido que asumir los dictámenes de los tribunales de justicia, del Poder Judicial, quienes han de cierta manera reconocido el vínculo laboral que continuamente, tanto en el sector público como privado, se han precarizado. En el caso ya más actualizado de los conocidos riders que trabajan en todos estos servicios de entrega de comida, de cómo ellos se pueden organizar e incidir en la definición de los algoritmos para que puedan de cierta manera continuar operando en condiciones mínimamente dignas de trabajo en un contexto como el que estamos viviendo todavía, que es el de pandemia, y donde los repartos de comida a domicilio también ellos demandan que deben ser considerados como trabajadores esenciales. Entonces, sí, yo creo que tanto los hechos y esta revitalización a la cual hacía alusión Antonio, de cierta manera desafía que las normas constitucionarias o las prácticas que se han de cierta manera incubando estos últimos años puedan institucionalizarse y perfeccionarse en vistas de lo que es un proceso constituyente que nos va a entregar unos lineamientos generales, pero a partir de estos lineamientos generales, en caso de aprobarse la nueva constitución, va a involucrar una serie de debates respecto de, bueno, cuáles van a ser las regulaciones específicas derivadas de lo que son este nuevo marco constitucional. Por ejemplo, lo que es la negociación por rama o lo que es la afiliación automática o no. Entonces son discusiones, creo que muy potentes que bueno, a nivel regulatorio ya se da por hecho de que va a ser un impedimento y ahora eventualmente se impone el desafío de que sea una plataforma para de cierta manera decantar e institucionalizar prácticas propendientes a la democratización del trabajo en cualquiera de los distintos sectores económicos. Eso No sé si alguien más, Rodrigo, tus apreciaciones sobre lo que hemos conversado, lo que ha expuesto Pablo y Antonio en términos del vínculo que tiene esto con el tema que tú has traído. Sí, claro. La verdad, mi apreciación es bastante breve y sencilla. Es que en el caso de la salud laboral, de las mutualidades, el tema de los trabajadores, el tema de los sindicatos es clave. Básicamente porque en Chile, si lo comparamos con otros países como Canadá, el sistema mutual acá en Canadá está constantemente siendo gestionado por los trabajadores. En Chile, los trabajadores, los sindicatos, son un actor que prácticamente no existe. Entonces nosotros necesitamos justamente la visión de los trabajadores, de los sindicatos, de agrupaciones de trabajadores que tomen justamente una labor más conductiva de los temas de salud y seguridad en el trabajo. Y eso tiene que ver con un tema político, un tema de cambio político, que es justamente lo que tanto Pablo como Antonio abordan en estos temas. Y es interesante decir que la salud es un tema político. En general, la salud laboral siempre se habla como algo técnico. Eso es totalmente falso. Cuando nosotros hablamos de un sistema, el sistema, cómo se organiza un sistema en una sociedad, es una decisión política, entendiendo la política como poder. Entonces, si nosotros decidimos hacer un sistema que esté gobernado por trabajadores, por sindicatos, es una decisión política. Y en ese sentido, nosotros tenemos que comprender que muchas veces en Chile se habla de lo técnico o de la tecnocracia como algo diferente a lo político. Es una división que es básicamente falsa, es espuria, y las decisiones, como sobre todo en salud laboral, y esto se conoce bien, se estudia mucho acá en Canadá, en Inglaterra, es una decisión que es política. Nosotros tenemos que abrir el campo político a los sindicatos, a los trabajadores, que tomen una acción decisiva y clara en la conducción de qué es un accidente, cómo se registra un accidente, cuáles son los parámetros, cómo se va a compensar un accidente o una enfermedad. Pero claramente tiene que haber acá una unión entre la salud y lo básico y lo político. Gracias, Rodrigo. Antonio. Sí, yo quizás agregar que en el momento actual yo creo que es una oportunidad muy importante para los trabajadores, trabajadoras, pero también para los investigadores, investigadoras,
de repensar una serie de situaciones vinculadas al trabajo y a su calidad. Y, por ejemplo, creo que es pertinente traer a colación en los convenios internacionales y cómo esos convenios internacionales pueden llevarnos a aumentar los estándares laborales en nuestro país. Yo creo que eso es muy importante. Habitualmente en Chile hay una preeminencia del contrato individual y eso pasa a ser el pilar de nuestras relaciones laborales. Sin embargo, creo que la Constitución, que las normas internacionales, que los convenios colectivos, los contratos colectivos deben tener una estructura y un estatus superior. Y en ese sentido creo que la Constitución y después eventualmente un nuevo código laboral, nuevas leyes laborales, nos abren la posibilidad a pensar esas distintas prioridades que deben tener las normas para pensar el trabajo en nuestro país. Y por otra parte, creo que también las propias organizaciones sindicales deben recoger la experiencia internacional. Y en ese sentido hay formas de articulación entre el mundo sindical y otros movimientos sociales, o entre los problemas estrictamente salariales y otros temas que eventualmente no son competencia del sindicato si es que uno piensa la acción del sindicato en un sentido muy restrictivo, pero sí la son si es que uno amplía la noción del sindicalismo. Y en ese sentido entran los temas de salud, pero también entran todos los temas vinculados a el mundo de los estudiantes. Hay muchos sectores donde los estudiantes, además de ejercer su labor como en el plano académico, en el plano escolar, también son trabajadores y trabajadoras. Y hay que considerar que muchos estudiantes, además de ser trabajadores y trabajadoras, son jefes de hogar muchas veces. Y por lo tanto, el golpe que ha significado la pandemia es triple, o a veces es más que triple, porque es un impacto en pérdida de empleo o imposibilidad de acceder al empleo, o es pérdida de la educación por necesidad de trabajar y de sustentar una familia, o puede tener muchas otras presiones que finalmente impactan en cada uno de ellos y de ellas. Entonces, el mundo de los jóvenes, el mundo de la juventud, en este contexto de pandemia, jóvenes trabajadores, es otro campo muy, muy potente que debemos considerar. Y respecto del rol de los sindicatos, creo que los sindicatos son actores democratizadores. Ese rol siempre lo han jugado. Y lo que creo que se agrega ahora a partir de lo que las mismas organizaciones internacionales han señalado es que hay que luchar, por un lado, por la democracia en el país, por la democracia en el mundo, por la democracia en las empresas y en el trabajo, y también por la democracia en los propios sindicatos. Es un buen punto el que tú abordas, y estaba pensando, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes ven en términos de la configuración actual de nuestro sindicato? Estoy pensando en los principales obstáculos que se presentan en los distintos actores sindicales para abordar estos aspectos que requieren una colectividad que, como tú decías, tiene que estar por sobre otras cosas, ¿cierto? Estoy pensando en esta herencia también que tenemos de la dictadura, donde tenemos un desplazamiento de la responsabilidad de los individuos, un sistema, una organización sindical mucho más fragmentada, una mayor tendencia al individualismo. No sé cómo ustedes ven ese tema en términos de los obstáculos que esto ha significado y desde dónde podemos abordar esos temas, porque hay aspectos que los vamos a poder, vamos a necesitar también una toma de conciencia respecto de estos obstáculos que muchas veces lo que han generado hoy tiene que ver en que los sindicatos estaban pensando y sus energías se destinan muchas veces, como son varios sindicatos, a las distintas disputas que aparecen en la cotidianidad en términos de un miembro del sindicato, alguien del sindicato contrario, y desde dónde podemos abordar esta como energía y colectividad hacia la que, o sea, el poner la energía al servicio de una colectividad y de un bien común. No sé cómo ustedes ven ese escenario. Bueno, yo creo que, claro, el principal desafío el de generar una cultura que tendiente a lo que es una acción colectiva.
Tomando el caso de la mesa del sector público, que es un poco objeto de mi investigación, desde su constitución hasta la fecha, claro, se ha puesto en evidencia la fragmentación de distintas organizaciones de un mismo sector. Por dar un ejemplo, salud o el sector de las universidades estatales, donde, dado que el sistema de negociación que tiene la mesa del sector público, un dirigente es un voto para poder llegar a firmar un protocolo de acuerdo. Eso independientemente de la representatividad o del número de afiliados de su respectiva asociación o federación, muchas dirigentes han preferido fragmentar una sola confederación, por dar un ejemplo, la FENATS, para poder defender lo que son sus intereses en tanto organización específica y la de sus bases. Creo que siempre esa fragmentación o la división de las organizaciones representativas de los trabajadores siempre va a ser beneficiaria para la parte empleadora, en este caso. Es por eso que identificando lo que son las legítimas diferencias e intereses de los distintos trabajadores, creo que, claro, el principal desafío es poder identificar cuáles son como los puntos en común para poder organizarse colectivamente y esa unión representar una fuerza que se contraponga desde una perspectiva marxista, por decirlo así, al poder del capital, o en este caso de la parte empleadora, que hasta ahora obviamente ha podido dictar, gracias a lo que es una constitución y lo que es un plan laboral realizado en una constitución dictatorial, no ha tenido muchos contrapesos para poder llevar a cabo esta fragmentación o esta atomización sindical que se vivió especialmente durante los 90, tales como vivió Antonio. Yo creo que justamente es el de poder identificar cuáles son como los intereses comunes de los distintos sindicatos, en los que les van a poder permitir el de unir fuerzas y organizarse colectivamente. Rodrigo, Antonio, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, el tema de la fragmentación, yo comparto lo que dice Pablo. El tema de la fragmentación de los trabajadores es un gran problema. Yo diría que ese ha sido el gran éxito del capital, de los empresarios, es hacer una división de diferentes tipos de trabajadores. Pero en el marxismo se reconocen dos clases sociales, aquellos que tienen los medios de producción y aquellos que son los trabajadores asalariados. Pero en Chile esa conciencia social no existe. El trabajador asalariado es una figura que es un trabajador dependiente. Dentro de esta figura y conciencia social, un médico no se considera trabajador, pero él también es trabajador porque es trabajador asalariado. Todo trabajador que es asalariado, que es dependiente de un empleador, es un trabajador. El problema es que en Chile nosotros hablamos de trabajadores como el trabajador no calificado. Nosotros necesitamos generar una conciencia social de que estamos hablando de la misma posición subjetiva, del mismo fenómeno histórico, que es un grupo de personas que tienen acceso al capital y a los medios de producción y que emplean a otras personas, que son los trabajadores asalariados. Y esa falta de conciencia social es lo que nos lleva a esta fragmentación y a estas diferentes pugnas. Por eso yo pienso que dentro de este contexto de estas figuras individuales es clave generar la conciencia social de que el trabajador asalariado, colocarle el rótulo de asalariado, es un trabajador dependiente. Y que cuando todos nosotros, los mismos investigadores, todos nosotros, de momento que estamos trabajando para una universidad y nos pagan un salario, somos trabajadores asalariados. Todos somos trabajadores asalariados a menos que tengamos empresa, capital en que podamos nosotros contratar a otros. Pero mientras eso no es así, todos somos asalariados. Y esa conciencia social es necesario crearla para justamente hacer un movimiento grande sin estas divisiones que básicamente nos quitan la fuerza y el poder de hacer los cambios necesarios. Antonio, no sé cómo ves tú el tema, si te gustaría aportar algo más ahí. Sí, yo creo que hay que reconocer a la hora de pensar caminos, alternativas, pensar lo heterogéneo que es el mundo sindical en Chile. Y eso marca también estrategias diferenciadas. Y entonces yo pienso que haciendo quizás un contrapunto en sector como los trabajadores portuarios
o los trabajadores subcontratados de la minería. Hay condiciones de identificación, de fuerza colectiva, de cultura, de memoria, de organización, de relación también con los empleadores, que son muy diferentes a las que uno puede observar, por ejemplo, en el comercio, en el retail o en los trabajadores de la agricultura. Entonces, pensar propuestas de cambio y de avance requiere, en primer lugar, dar cuenta de esa diferenciación. Y después de eso, yo creo que hay algunas experiencias que efectivamente muestran que a partir de algunos niveles de coordinación es posible avanzar en ciertas mejoras en términos de la capacidad de negociación. Pero nuevamente, eso va a depender de los sectores y de las particularidades que tenga cada uno de ellos. Por ejemplo, en algunos sectores vinculados al mundo de las empresas multinacionales, ahí operan ciertos códigos, ciertas maneras de interactuar, de negociar, hay ciertos convenios. Me ha tocado conocer de cerca experiencias de sindicatos que han negociado con multinacionales y que eso ha implicado operaciones a nivel normativo muy distintas a las que habitualmente utilizan los sindicatos en nuestro país. Y por otra parte, sindicatos que están en un nivel de fragmentación o son tan pequeños en términos de su capacidad, de su cantidad, que no tienen el peso ni el poder para poder enfrentar situaciones complejas de negociación. Entonces creo que eso es como importante de tener en cuenta. Y lo otro que solo como a nivel de un problema técnico con Antonio. Tomando un poco lo que refería Antonio y la idea que él planteó también hace un rato de la importancia de también democratizar los sindicatos al interior. No sé, Pablo, cómo tú ves el tema, ¿qué acciones y qué prácticas crees tú que es importante llevar a cabo en las mismas organizaciones sindicales para poder democratizar un poco? Para democratizarse como organización y que puedan tener acceso más equitativos entre las distintas personas a la información, a las decisiones que ellos toman. Sí, yo creo que efectivamente hay una labor de formación en estas temáticas que tienen que ser asumidas también por las dirigencias de estas organizaciones representativas de los trabajadores, producto de nuevas generaciones que obviamente pueden tener un acceso a mayor educación, cuyas demandas son totalmente distintas a las que existían en cuanto a representación de demandas laborales, totalmente distintas a las que existían hace 20, 30 años atrás. Entonces, creo que es necesario de cierta manera que los dirigentes, para poder favorecer lo que es esta democratización al interior de los sindicatos, de las organizaciones representativas de los trabajadores, tener en consideración lo que es la formación para poder incorporar más a la mujer en lo que es la labor dirigencial, dado la baja representación femenina en la dirigencia de estos sindicatos. Los jóvenes, que también siempre han sido como tradicionalmente excluidos, dado esta hiperindividualización de la relación laboral, que se ha, de cierta manera, profundizado producto de la incidencia del neoliberalismo, especialmente en Chile. Y ello obviamente creo que podría favorecer también a la visibilidad de nuevas demandas existentes dentro de lo que son las bases que forman estas organizaciones de trabajadores. Nuevamente, por lo menos en el caso del sector público, uno sabe de que las distintas modalidades contractuales, las asociaciones de funcionarios solamente pueden representar los intereses
de aquellos que están regidos bajo el estatuto administrativo, es decir, planta contrata. Pero producto, obviamente, de lo que son estas políticas de flexibilización y de terciarización que caracterizaron a las reformas estatales a partir de los 80 y 90, cada vez fue mayor el número de trabajadores honorarios que, cumpliendo las mismas funciones que estos trabajadores de planta y a contrata, no podían afiliarse a estas organizaciones, las asociaciones de funcionarios, por lo cual crearon sus propios sindicatos. Eso también ocurre también dentro de lo que es este fenómeno de la fragmentación a la cual hizo también alusión Rodrigo. Creo que es necesario, de cierta forma, el de poder, los actuales dirigentes, visibilizar lo que son las nuevas demandas, las nuevas generaciones y los movimientos sociales que sin duda han impregnado también esta revitalización sindical, tal como hizo alusión Antonio, especialmente lo que es el movimiento feminista y la innegable función que cumple la mujer en lo que es la dirigencia de estas organizaciones de trabajadores. Eso creo que son uno de muchos aspectos que deben tenerse en consideración para profundizar la democratización al interior de estas propias organizaciones de trabajadores. Hay un tema ahí también de ser capaces de gestionar la diversidad que hay al interior de los mismos sindicatos. Y ahí yo pensaba, Rodrigo, claro, tú planteabas el tema de democratizar desde el hacer accesible el conocimiento a los distintos indicadores, a las normativas que protegen también a las personas. En relación a ese tema, también Pablo mencionó el tema de la formación de los propios sindicatos. ¿Dónde crees tú ahí que debiéramos poner nuestra energía en lo que sigue, considerando los temas de salud laboral, pero también lo que han hablado Pablo y Antonio en términos generales de los funcionamientos de los sindicatos? Bueno, yo estimo que en temas de información y de conocimiento, si nosotros pretendemos que los trabajadores tengan una participación activa, claramente tiene que haber una mayor formación por diferentes ámbitos en los trabajadores y en los sindicatos y agrupaciones para poder justamente contrarrestar el poder de la empresa. Es muy difícil pensar que solamente entregando poder a los trabajadores ellos van a poder realizar los cambios si es que no se interiorizan y justamente se empapan de las diferentes dimensiones que tienen que ver con las gestiones que ellos van a realizar. En el caso de la salud y la seguridad laboral, un poco lo que se da acá en Canadá es que el contacto de las universidades con los trabajadores y las agrupaciones es fenomenal, en el sentido de que constantemente no es un evento que ocurre en algún momento, sino que constantemente las agrupaciones de trabajadores están trabajando codo a codo con las universidades, con los profesores, con la investigación. Los sindicatos acá están al corriente de las últimas investigaciones y las teorías en diferentes ámbitos. Entonces, la verdad es que no se ve esa diferencia que a veces existe en Chile en el terreno de acceso a la información, de acceso al conocimiento de parte de los trabajadores y los sindicatos. Entonces, yo sí estimo que ahí hay una tarea importante en dar acceso e instrucción y conocimiento en completo a las agrupaciones y los sindicatos para que justamente puedan tomar el control político y puedan hacer el gallito, porque el gallito con el capital es un gallito que es político. Sin información, sin conocimiento, ponerlos de par a par, de igual a igual, es muy difícil. Hay varios estudios que se han hecho en ese ámbito de salud y seguridad laboral, en que, por ejemplo, los comités paritarios, tienes tres trabajadores, 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes de la empresa, y se piensa que con eso hay igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Los 3 representantes de la empresa son cargos muy altos que están muy ilustrados, con mucha información. Entonces, cuando llegan a una situación de igualdad de números, la empresa igual va a ganar siempre. ¿Por qué? Porque no hay una preparación del grupo de los trabajadores. Entonces, ese estudio se ha hecho acá en Canadá, en que aparte de que haya mesas paritarias, los trabajadores o los representantes de los trabajadores tienen que estar igual o incluso más formados, con mayor acceso a la información que los representantes de la empresa.
Bien, ya vamos a ir cerrando, tomando un poco parte de la discusión. Yo no sé si hay alguien que quisiera agregar alguna pregunta o comentario, Jorge. No sé si tú tienes algún comentario o pregunta. La verdad, bueno, agradecer a todos los expositores y a Pablo, bueno, Pablo, Rodrigo y Antonio. Magdalena, muchas gracias por la moderación. Y también ha sido un gusto estar acá y escuchar las ponencias. Creo que si hay alguna pregunta en el chat, quizás este es el momento de hacerla. Si no, la verdad, yo tenía una duda respecto a cómo se integra los aspectos. Recién hablaban, si no me equivoco, Pablo, de que había que escuchar también como estos nuevos pensamientos eh, feministas dentro de la sindicalización. Y quizás, Rodrigo, este debate que siempre se da entre feminismo y marxismo, no sé cuál sería tu opinión. Esta pregunta va dirigida un poco a Rodrigo. ¿Cuál sería tu opinión respecto a estos comités? eh, si debiese haber alguna política en particular que permita la integración o la mejor integración de mujeres en los sindicatos, o empoderar a las mujeres en los sindicatos. Quizá Magdalena también tiene alguna perspectiva que te podrías compartir en este asunto. Eso en particular. Gracias. Bueno, en relación a la división entre marxismo y feminismo, yo puntualmente declaro que esa división no existe. Acá en Canadá hay muchos feministas que son feministas marxistas. Y dentro del marxismo, uno de los textos de los primeros textos feministas fueron justamente uno que escribió Engels con Marx, que es sobre la familia. Y ellos mismos decían, el primer grupo oprimido fue la mujer. Ahora, que Marx haya llevado el análisis a un terreno más económico y no de género, eso no significa que Marx no haya estado en contra del movimiento de género o feminista. Pero yo la verdad no veo que esto sea una división, no veo esa división entre el feminismo y el marxismo, sino que justamente van juntos. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que sí, claramente es importante la participación de la mujer en los sindicatos, en las agrupaciones de trabajadores, y nuevamente aquí coloco un poco el ejemplo acá en Canadá, que muchos líderes de agrupaciones de trabajadores son muchas mujeres. Acá la mujer tiene una gran participación. Si lo comparo con el caso chileno, me da la sensación que es bastante más fuerte la participación de la mujer en Canadá que en Chile. No obstante, yo creo que eso no tiene que ver con los sindicatos. Yo creo que tiene que ver con la estructura de la sociedad completa, que permite una integración de la mujer en muchas otras áreas y que dentro de esas áreas también está el sindicato. Pero no lo veo como un problema del sindicato mismo o del sindicalismo en Chile, sino que lo veo más como un problema social de Chile en que no ha permitido la entrada a la mujer en diferentes ámbitos y que eso se refleja a sí mismo en el ámbito de los trabajadores y del sindicalismo. Gracias, Rodrigo. Pablo, un poco la pregunta que te hizo Jorge. Bueno, en relación a, bueno, creo que la incidencia del movimiento feminista a lo que es el sindicalismo, creo que dentro de los hallazgos que yo he podido identificar en las investigaciones y particularmente en las relaciones del sector público, se ha podido advertir que, claro, las temáticas de la negociación, que en el sector público, claro, tiene una preeminencia, lo relativo al reajuste o a los distintos bonos de aguinaldo, es decir, materias netamente económicas, han ido dando paso poco a poco a temáticas no económicas, por decirlo, entre otras cosas, la continuidad laboral, las situaciones de acoso sexual y laboral, donde sin duda que dentro de las distintas organizaciones y la sanción de estas situaciones de acoso y maltrato laboral y sexual, lo que son políticas de condiciones de equidad de género al interior de lo que son las organizaciones de trabajo, también han emergido, además de lo que son estas demandas de carácter exclusivamente económica, dentro de lo que son los petitorios de las organizaciones de trabajadores. Entonces, creo que eso, de cierta manera,
es positivo y es en el sentido de que las organizaciones de trabajadores también han podido escuchar a lo que son los movimientos sociales, que tienen obviamente una menor organización, para poder, de cierta manera, incorporar estas temáticas dentro de lo que son los petitorios a la contraparte empleadora. Obviamente de que estos procesos, que también pasan a ser socioculturales, son de cambios muy lentos, muy de larga data, pero creo que es ahí donde hay una clave para poder, de cierta manera, estar a la par de lo que son las demandas ciudadanas y dentro de estas demandas ciudadanas poner cuáles son las demandas laborales que tiene esta ciudadanía, y es por eso, y de esta forma también los sindicatos tener un rol preponderante en el marco de lo que es una nueva constitución y un nuevo código laboral, donde creo que también, sin lugar a duda, tiene que discutirse sobre la posibilidad de negociar ramalmente, justamente para poder identificar los puntos en común entre los distintos trabajadores de un mismo sector de la economía, y el de poder aunar fuerzas a la par de estar escuchando lo que son estas demandas ciudadanas, como lo que ha sido el movimiento feminista, como puede ser el movimiento de reconocimiento de los derechos específicos de los pueblos originarios, entre tantos otros. Muchas gracias, muy interesante tu aporte, Pablo. Yo creo que ahí hay importantes desafíos, sobre todo lo que decías antes, ¿no? De incorporar a los más jóvenes, empezar a... Parte de la discusión también tiene que ser cuáles van a ser las vías de formación, cómo vamos a desarrollar estrategias de formación sindical que trasciendan el ámbito sindical, carreras de relaciones laborales, formación en las mallas de los distintos profesionales respecto de lo que son los derechos y los deberes de los trabajadores, que apunten también a la toma de conciencia que dice Rodrigo, ¿no? De entender lo que significa ser trabajador y bueno, y los derechos que eso supone y lo que implica, bueno, como Marx decía también en términos de lo esencialmente colectivo, que es el trabajo, todas las implicancias que esto tiene también. Así es que, bueno, muy interesante este panel. Yo creo que esto se tiene que traducir, ojalá, en un mayor vínculo de quienes investigan sobre estos temas y también este vínculo entre academia y organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, que se tiene que concretar en un trabajo mancomunado para efectos de la Convención Constituyente. Yo creo que es un desafío de corto plazo, por no decir urgente, que aquí tenemos. Bien, siendo las 7:15 en punto, estamos cerrando este panel. Agradecer a Pablo. Antonio tuvo algunos problemas técnicos de internet para poder estar en pantalla, pero sí nos está oyendo, así es que aprovecho de agradecerle. Rodrigo, también agradecerte a ti, Pablo. Jorge, por toda tu ayuda técnica que pudimos tener. Y bueno, dejar los invitados, los videos van a quedar grabados, así es que yo creo que también podemos compartir esta conferencia con quienes no pudieron estar y ojalá que pueda llegar a distintas personas que ojalá estén en organizaciones sindicales que tengan un rol relevante en ellas en términos de transformación. Eso, palabras de cierre, Pablo, Rodrigo, ¿algo más que quieran aportar o decir para cerrar? Bueno, en mi caso, agradecerte a ti, Magdalena, a Rodrigo, a Jorge y a todos quienes nos han acompañado también, a Antonio, que nos han acompañado en este espacio. Coincido de que las temáticas vinculadas a las relaciones laborales hay que profundizarlas, hay que dejar de demonizarlas, porque no solamente favorece a la democracia y al bienestar subjetivo, sino a la propia productividad y al país que también anhelamos. Entonces, creo que estos temas efectivamente hay que continuar trabajándolos, especialmente en la Constitución. Nos brinda una oportunidad donde estos temas son insoslayables, así que dar nuevamente las gracias por el espacio y esperar nuevamente encontrarnos
ya sea virtual o presencialmente en otra oportunidad. Bueno, básicamente añadir que el título de todo este foro, la democracia en el trabajo, es clave para el desarrollo del ser humano, porque cuando se habla de democracia siempre se habla de un sistema para elegir representantes, la democracia básicamente representativa, pero nosotros digamos que la democracia nace como una democracia participativa, donde la gente es la que toma las decisiones, y un poco el tema de democratizar el trabajo tiene que ver con aquello. Nosotros los trabajadores de todos los sectores económicos tenemos que tomar las decisiones de la producción, de la distribución de los productos, de la jornada laboral, de los salarios. Esto para nosotros puede ser una locura, porque claramente esto está hoy en día bajo la dictadura del capital. El capital es el que dice cómo vas a trabajar, tus horarios, el salario, todo está ordenado por el capital y por el mercado. Y un poco el tema de democratizar el trabajo implica que nosotros como trabajadores vamos a tener la capacidad de justamente diseñar y desarrollar y tener la autonomía del trabajo, porque básicamente nosotros pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo. No tiene sentido hablar de democracia cuando todavía vivimos en una dictadura laboral. Nosotros estamos todos en dictaduras laborales donde nos dicen exactamente qué hacer y qué no hacer. Eso significa que no vivimos en democracia real. Entonces, el democratizar el trabajo tiene que ver con un llamado a vivir una democracia real en un país, que tiene que ser vivida en el trabajo donde nosotros colectivamente tomamos las decisiones de lo que vamos a hacer y cuánto vamos a ganar y cómo se va a distribuir el producto de nuestro trabajo. Eso no puede estar en manos de un grupo muy pequeño ni de una fantasía que es el mercado, porque finalmente el mercado, ¿qué es lo que es? Un grupo de empresas. Y este llamado a la democratización del trabajo en el terreno de la salud y la seguridad laboral es clave. Los trabajadores tienen que entrar a tomar las determinaciones de qué es un accidente, cómo se reporta, cómo se registra, los parámetros, qué es una enfermedad, cómo se va a tratar, cuál es el nivel de compensaciones, cómo se va a prevenir. Nosotros tenemos que tomar las acciones directas en ese ámbito. Y un poco ese llamado a la democratización del trabajo va en esa línea. Bien, muchas gracias. Quedamos hasta acá y los invitamos a que sigan conectados con las charlas, con los paneles que quedan hoy. Y mañana el foco estará puesto en la desmercantilización. ¿Jorge? Sí, Antonio me habla por interno, que bueno, él todavía no lleva mucho tiempo cargando, quería despedirse y agradecer a Pablo, Rodrigo y a ti la oportunidad de presentar su ponencia y agradecer el espacio también. Eso. Muchas gracias. Saludos también a Antonio, que a veces Internet no es tan democrático como ayer pudimos verlo con el corte a nivel mundial. Se supone que era que las redes venían a democratizar la información, pero bueno, aquí tenemos algunos monopolios que nos complican. Bien, me despido, quedamos hasta acá entonces y bueno, los invito a compartir el video de la presentación con las personas que conozcan para que podamos democratizar este conocimiento también. Bien, nos despedimos. Muchas gracias.